Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Baelish. Vamos a continuar con la clase de síndrome de dificultad respiratoria aguda. En el video pasado hablamos acerca de las metas de presiones pulmonares y de gases arteriales que hay que alcanzar en el paciente con SDRA para disminuir la mortalidad. Y al final les enseñé qué ajustes se deben de realizar en el volumen tidal y en la frecuencia respiratoria en caso de no cumplir las metas. Y terminamos con esta pregunta: ¿qué hago si pese a los ajustes realizados no se cumplen las metas? La respuesta es: iniciamos ventilación mecánica en posición de cúbito prono. Aquí tenemos un pulmón con SDRA, inundado y colapsado predominantemente en la base. Por varias razones colapsa el pulmón. En primer lugar, deben saber que el mismo pulmón inundado aplasta a la región inferior del pulmón. ¿Cómo es esto? Para ejemplificarlo, dibujemos los alvéolos. En la parte superior, que es la zona relativamente sana, tenemos alvéolos que se llenan de aire. En la parte inferior del pulmón, que es la zona inundada, tenemos alvéolos llenos de líquido. Obviamente los alvéolos llenos de líquido son más pesados que los que se llenan con aire. Teniendo en cuenta esto, podemos entender que el peso de los alvéolos llenos de líquido, como estos que les estoy señalando, aplasta y colapsa a los alvéolos que están más abajo. Entonces son los mismos alvéolos inundados los que ejercen un peso sobre los que se encuentran más abajo, y esto colapsa estas áreas del pulmón. Como el paciente ventilado se encuentra en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba, se colapsan las zonas inferiores y posteriores del pulmón. Además, si el paciente es obeso, la grasa abdominal ejerce una presión sobre el diafragma que disminuye la distensibilidad pulmonar. Y por último, el corazón, que se encuentra en el mediastino, ejerce un peso que colapsa aún más los pulmones. Veamos esto en un corte sagital de una tomografía de tórax. Normalmente el aire en una tomografía se ve de color negro, por lo tanto los pulmones que están llenos de aire deben de verse negros. Pero en esta zona vemos que no es así. Observamos atelectasia o colapso del parénquima pulmonar debido a que están inundados los alvéolos, al peso del corazón y a la fuerza que ejerce la grasa abdominal sobre el diafragma hacia los pulmones. Y de esta manera se encuentran los alvéolos en un paciente acostado en posición de cúbito supino. Los ventrales están sobredistendidos y los dorsales colapsados. Al pronar al paciente, disminuye el colapso de los alvéolos dorsales y disminuye la sobredistensión de los alvéolos ventrales. Y gran parte de ello se debe a que en decúbito prono el corazón descansa sobre el esternón en lugar de descansar sobre los pulmones. Vean esta comparación. Las zonas posteriores que se encontraban colapsadas, al pronar al paciente, se abren y se llenan de aire. Existe lo que se conoce como reclutamiento alveolar, que mejora la perfusión y oxigenación en estas zonas. Estos son los efectos fisiológicos del prono. En primer lugar, hay una menor compresión pulmonar por el corazón. Esto mejora la ventilación. Hay un aumento de la capacidad residual funcional, que también mejora la ventilación. Existe una mejor movilización de secreciones, y los alvéolos, al movilizar las secreciones y quedar libres de ellas, van a tener un mejor intercambio gaseoso, por lo tanto mejora la ventilación. También existe una entrega de aerosoles mejorada, es decir, que si el paciente requiere la administración de medicamentos por nebulización, estos van a ser entregados de mejor manera y mejora la ventilación. Y por último, existe una perfusión más homogénea en el parénquima pulmonar. Esto de aquí mejora la relación ventilación-perfusión y disminuye el shunt. De manera muy concisa, lo que tenemos que saber es que la posición en decúbito prono mejora la oxigenación y disminuye todas las presiones pulmonares. Podemos ver aquí un gráfico en el que se observa la PAFI de los pacientes al pronarlos y al supinarlos. La letra P representa prono y la S supino. Entonces vemos como cuando se prona a un paciente, la PAFI aumenta, lo colocan en posición de cúbito supino, la PAFI disminuye, se lo prona de nuevo, la PAFI aumenta y así sucesivamente.
En este estudio del New England Journal of Medicine, posición prono en SDRA severo o estudio PROSEVA del Dr. Claude Guérin, tomaron dos grupos de pacientes. Uno fue ventilado en posición supino y otro en posición prono. A los pacientes de este último grupo se los estabilizó por un periodo de 12 a 24 horas y luego se pronaron por al menos 16 horas consecutivas. Y en este gráfico, que es la estrella del estudio, se puede observar cómo el grupo de pacientes en posición prono tiene una probabilidad de sobrevida superior al de pacientes en posición supino. La pregunta a responder ahora es: ¿a qué paciente pronamos? El estudio PROSEVA, que es el que vimos en la diapositiva anterior, decidió pronar a pacientes con SDRA grave y definieron SDRA grave como aquellos que tenían una PAFI menor a 150 milímetros de mercurio con una FiO2 mayor o igual a 0.6 y una PIP mayor o igual a 5. Podríamos decir que esto de acá se contradice con la definición de Berlín del año 2012, en el que catalogan a un paciente con SDRA grave cuando tiene una PAFI menor o igual a 100. UpToDate nos da una opción razonable. Tenemos que pronar a todos aquellos pacientes que tienen una hipoxemia refractaria debida a SDRA con una PAFI menor o igual a 100, con PO2 menor o igual a 60 milímetros de mercurio, a pesar de la configuración del ventilador mecánico con una FiO2 de 1. Es decir, se prona a aquel paciente que, pese a tener una FiO2 de 1 o concentración de oxígeno de 100%, mantiene PO2 menores a 60 o PAFIs menores a 100. Veamos ahora otro estudio, el del Dr. Orlando Pérez Nieto, que propone este algoritmo de protección alveolar en el paciente con SDRA severo en ventilación mecánica. Y nos dice que primero medimos al paciente, calculamos el peso predicho, programamos el ventilador en modo asistido controlado por volumen, aplicamos una PIP inicial de 5 a 8, volumen tidal inicial de 6 mililitros por kilo, medimos la presión meseta y la driving pressure, que es presión meseta menos PIP. Si la driving pressure es menor o igual a 13, el paciente está en protección alveolar, pero si es mayor a 13, tenemos que inicialmente disminuir el volumen tidal, como les enseñé en la clase pasada, considerar optimizar la PIP y por último considerar la posición prono. Entonces, si vemos estos ejemplos que les acabo de dar, el estudio PROSEVA y UpToDate te dicen que prones al paciente que está muy hipoxémico. Y en este algoritmo consideran pronar a pacientes con una driving pressure mayor a 13. Pero deben de saber que en la práctica se decide pronar al paciente con SDRA moderado o severo de inicio, sin esperar mucho tiempo e ir bajando poco a poco el volumen tidal, ya que, como les mencioné, la posición en decúbito prono mejora la oxigenación y disminuye todas las presiones pulmonares. Aquí tenemos algunas contraindicaciones para ventilar a un paciente en posición de decúbito prono. La primera es inestabilidad hemodinámica, pacientes chocados con presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, paciente con hemorragia aguda, con múltiples fracturas o traumas, pacientes con columna vertebral inestable, esto es muy importante, el paciente con fractura de columna vertebral no se lo mueve, hipertensión intracraneal, quemaduras severas en la región anterior del cuerpo y cirugía traqueal o esternotomía recientes. En caso de que el paciente no tenga ninguna de estas contraindicaciones, debe ser pronado por un equipo experto, ya que pueden existir varias complicaciones al pronar al paciente, como compresión nerviosa, sobre todo del plexo braquial, retiro del tubo endotraqueal y de catéteres, puede existir también éstasis venosa, escaras faciales, daño retiniano, arritmias transitorias y vómitos. Bueno, eso es todo acerca de la ventilación mecánica en el paciente con SDRA, pero ¿qué otras cosas incluye el tratamiento de este paciente? En cuanto al tratamiento con líquidos, se recomienda restricción hídrica, porque recuerden por fisiopatología que existe un aumento de la permeabilidad vascular en la microcirculación pulmonar, y si pasamos mucho líquido podemos empeorar el edema pulmonar. De esta manera debe existir una restricción hídrica siempre y cuando lo permita la presión arterial y el riñón. Si el paciente tiene una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio y está en oliguria o anuria, debemos reconsiderar la restricción hídrica. ¿Qué más? Este es un paciente que tiene que estar sedado, sea con propofol,
midazolam o dexmedetomidina. Además debe tener una buena analgesia. El fármaco más utilizado en pacientes ventilados es el fentanilo y requiere bloqueo neuromuscular por al menos 48 horas con besilato de cisatracurio, aunque esto ha sido controversial. Primero tuvimos el estudio Accurasis, en el que se mostró un beneficio en aquellos pacientes con bloqueo neuromuscular por 48 horas. Luego vino el estudio Rose, en los que no se demostró beneficio con bloqueo neuromuscular, y UpToDate sugiere no administrar bloqueo neuromuscular de forma rutinaria en SDRA a menos que existan otras indicaciones, como por ejemplo una disincronía grave del ventilador, en particular si conduce a un doble disparo o movimiento motor no deseado refractario al ajuste del ventilador y de la sedación. Sin embargo, tenemos un metaanálisis de estudios randomizados año 2020 en el que se valida el bloqueo neuromuscular en el paciente con distrés respiratorio agudo. Si tenemos el peso del paciente, la dosis de carga debe ser 0.1 a 0.2 miligramos por kilo y la infusión continua de 1 a 3 microgramos por kilo minuto. Pero también podemos administrar el medicamento sin conocer el peso del paciente. La dosis de carga es de 15 miligramos y la infusión de 37.5 miligramos hora por 48 horas. Glucocorticoides, ¿cuándo sí y cuándo no? Si están indicados en todo paciente con SDRA que tiene otras indicaciones para usar glucocorticoides, como neumonía eosinofílica aguda o shock séptico refractario. Y existe una recomendación condicional de la SCCM que indica deben ser administrados en SDRA precoz, moderado a grave. ¿Qué significa precoz? Dentro de los primeros 14 días. ¿Qué medicamento se da? Dexametasona 20 miligramos intravenosos cada día por 5 días y luego se disminuye la dosis a 10 miligramos intravenosos cada día por 5 días más. ¿Y cuándo no glucocorticoides? En SDRA leve, SDRA tardío, luego de 14 días, y en pacientes con algunas infecciones virales como influenza, ya que existen estudios del uso de corticoides en influenza y se ha demostrado que no mejoran la sobrevida y además que disminuyen el aclaramiento o clearance viral. ¿Qué más? En cuanto al acceso venoso, inicialmente puede ser periférico, pero un paciente con distrés respiratorio va a requerir un catéter venoso central, porque va a estar recibiendo varios medicamentos, la hidratación de base, la sedación, analgesia, bloqueo neuromuscular, probablemente vasopresores, algún antibiótico si tiene una infección, etc. En cuanto al soporte nutricional, puede ser por vía parenteral a través de la vía central, pero es mucho mejor darlo por vía enteral. También tenemos que tener un control estricto de las glicemias del paciente, evitar hipoglicemias y si el paciente es diabético y encima está con glucocorticoides, evitar hiperglicemias importantes. Además, nuestro paciente tiene que tener profilaxis contra úlceras gastrointestinales con un inhibidor de bomba de protones. Debe además estar monitorizado de manera estricta y continua en una unidad de cuidados intensivos y como es un paciente que no se va a movilizar por un largo tiempo, tiene que tener profilaxis contra trombosis venosa profunda. Pero lo más importante de todo y lo que no se pueden olvidar es de tratar siempre la causa desencadenante. Si el distrés respiratorio fue desencadenado por una neumonía, tratamos la neumonía. Si lo desencadenó una pancreatitis, tratamos la pancreatitis. Bueno, eso es todo lo que les quiero decir en honor a la verdad. Me hubiera gustado terminar con un algoritmo de síndrome de distrés respiratorio, pero fui invadido por un par de delincuentes que aparecieron en la película Fight Club. Tyler Durden y Cornelius, o Jack, o qué sé yo, en realidad tiene varios nombres en la película, pero inventaron las 8 reglas del club de la pelea. Así que a continuación, un resumen del manejo del SDRA por Tyler Durden y Cornelius. Caballeros, bienvenidos al Arts Club. La primera regla del Arts Club es: mide a tu paciente. La segunda regla del Arts Club es: mide a tu paciente. Regla número 3. Calcula el peso predicho. Regla número 4. Inicia ventilación mecánica con volumen tidal bajo. Regla número 5.
Establece la mínima PIB y FiO2 necesarias para mantener una saturación de oxígeno objetivo. Regla número 6. Ajusta la frecuencia respiratoria para mantener una PCO2 menor o igual a 60. Regla número 7. Mantén las presiones pulmonares bajas. Regla número 8. Realiza un bloqueo neuromuscular por 48 horas con becilato de cisatracurio. Regla número 9. Si no hay respuesta y no cumples con las metas, prona a tu paciente. Y regla número 10. Trata la causa desencadenante. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado la clase de distrés respiratorio. No se olviden de leer este tema, no me crean todo lo que les he dicho, investiguen por su cuenta. Recuerden que esta es una forma de facilitarles la lectura del tema. Suscríbanse al canal si quieren ver más videos así, síganme en mis redes sociales para saber cuándo subo nuevos videos, estudien bastante y hasta la próxima.